Qué gusto estar hoy con ustedes de nuevo en estos especiales de Asoma Visión. Les voy a contar un poco para los hermanos del Ecuador, no necesitan esta introducción, pero en Latinoamérica nos están viendo por muchos lugares y quiero decirles a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes que Asoma Visión es un medio de comunicación general, conducido, manejado por cristianos, con valores cristianos, con valores para la familia. Para hablarles un poquito de varias cosas, pero mi tema es Biblia. Yo soy el pastor Esteban Fernández, soy el presidente de la Sociedad Bíblica Latinoamericana para toda la región que cubre el español y el portugués, y nos llamamos como nombre comercial Bíblica. Antes de comenzar en el tema, quiero agradecerles a todos los hermanos que desde los especiales anteriores, desde el especial anterior que grabé con Asoma, me han escrito y esto me demuestra dos cosas. Primero, el interés de ustedes por superarse, por conocer un poco más. Segundo, el buen nivel de sintonía que tenemos en Asoma Visión. Les invito que durante el programa vaya viendo, en el cintillo va a aparecer mi dirección de correo electrónico y una dirección de aplicación para que usted pueda bajar gratuitamente y va a tener después todo este material y muchos más recursos de conocimiento sobre Biblia, traducciones, liderazgo, Biblia y sociedad a disposición por cortesía de Asoma Visión en sus hogares. Cuando hablamos de la Biblia, mucha gente no nos entiende. Mucha gente piensa que somos locos porque siempre nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Quiero aprovechar este lugar donde estamos. Quiero que ustedes se den cuenta de, usted sabe, el país magnífico que Dios le regaló, esta bendita tierra, Ecuador. Y ve un paisaje. ¿Por qué decidimos salir? Porque queremos mostrarle y un poco entrelazar en lo que vamos a charlar hoy con este paisaje. Lo primero que tengo que decirle es que Dios se reveló de dos maneras. En teología se conocen las dos revelaciones de Dios. La primera revelación, el primer tipo de revelación, es lo que conocemos como revelación general. Esa revelación está dada a toda persona, a toda criatura que ha nacido en este mundo, que tiene facultades de razonamiento, que tiene facultades de visión, de oído, de tacto, que tiene los sentidos. Si usted está en un ambiente como este que hoy le estamos mostrando, usted se da cuenta que Dios nos está revelando algo. Y usted se da cuenta, pero usted no necesariamente cree en Dios, pero sí viendo todo esto se da cuenta que hay algo más, que esto no se hizo por generación espontánea, que esto no se hizo por evolución. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos revela que hay un creador. Y usted ahora puede llamarle como usted quiera. Yo después lo voy a enfocar un poquito más en el tema. Pero lo primero que el ser humano necesita hacer es buscar de nuevo la relación con eso que yo le llamo Dios, el papá de mi Señor Jesús, y que usted por ahí le llama el gran otro o el todopoderoso o simplemente Dios. Nos resistimos a pensar racionalmente que todo esto se hizo por casualidad. Recuerdo la anécdota de unos poetas de la generación del 80 en España que estaban todos en sus tertulias. De allí nacieron las famosas tertulias. Se juntaban a esperar la medianoche, en ese entonces no existían medios de comunicación, y compartían sus obras literarias, sus pensamientos, compartiendo algún trago. Y cuando les llega el turno a uno de ellos, le pregunta, bueno, ¿y cuál es tu opinión? Esa noche estaban debatiendo sobre la inexistencia de Dios. Llega el turno a esta persona y le dicen, ¿y tú qué piensas? Y justo el cucú del reloj sale y da las 12. Cucú, 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 cucú. Después le voy a hacer humor, esto era solamente una interpretación del cucú. Y entonces, justo cuando sale el cucú, le toca hablar a este hombre y con el vaso en la mano lo levanta y dice, por lo tanto, señores, considero que cuanto más mi mente lo examina, menos puedo aceptar la tal doctrina de que existe reloj sin relojero. Y yo creo que el mundo actual está en este momento luchando por entender esto. Como dice Lee Strobel,
un escritor, un ex ateo. Ahora le voy a contar un poquito la historia de él. Él concluye, después de su viaje de la fe, que hace falta más fe para no creer que para creer. O sea, usted tiene que disponerse a no creer. ¿Por qué? Porque esta revelación general de Dios dada en la naturaleza, en los astros, en el sol, en la luna, en los ríos, en los lagos, en el agua, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la vida, nos habla de que hay un ser creador. Y la palabra de Dios nos dice que en algún momento, cuando nos encontremos cara a cara con Él, si no nos fue presentado el Evangelio, Él nos va a juzgar por lo que tenemos dentro del corazón. O sea, por habernos dado cuenta si Él es Él o no es Él, de acuerdo a la naturaleza que hemos visto en la creación. Esa es lo que conocemos en teología como revelación general. Pero hay otra revelación que solo se acepta por fe y está dada para los hijos de Dios. ¿Por qué? Y es necesario la fe para creer en esa revelación, que es la revelación especial. La revelación especial la tienen solamente los hijos de Dios. Y usted la acepta por fe. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio, ya todo lo hizo Jesús. Usted no tiene que hacer ninguna obra, usted no tiene que hacer ningún acto para merecerlo, lo recibe por gracia de Dios. Entonces, esa revelación especial está dada en dos factores. Una, la palabra de Dios. Dios nos revela especialmente en la palabra cuál es la voluntad de Él para nosotros. Dios se revela a nosotros a través de la palabra. Y la otra revelación especial es Jesucristo, la palabra humanada, la palabra hecha hombre. El hombre, Dios hecho hombre, para que un hombre viniera a vivir la palabra y a mucho más que eso. Pero esa revelación especial solamente la tiene quienes, inspirados por el Espíritu Santo, aceptan que ese Dios que otros conocen como el no sé quién, es el Padre de Jesucristo, que me ama tanto que se hizo hombre por mí, tomó en la cruz mis pecados, me restituyó en el orden divino, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí viene a juzgar, dice el credo de los apóstoles, a los vivos y a los muertos. Dicho esto, le voy a decir por qué yo creo en la revelación especial. Todo lo que yo le diga hoy, si usted no lo acepta por fe, lo va a tomar como un conocimiento intelectual. Pero la Biblia, querido mío, es mucho más que conocimiento. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Ahora, yo sé que es cierta. ¿Cómo sé que es cierta? Porque tiene mucha más evidencia científica que el Quijote de la Mancha y que las obras de Shakespeare. ¿Por qué no nos cuesta creer en Miguel de Cervantes Saavedra y en Shakespeare, que fueron escritores muy posteriores, y nos cuesta creer en la Biblia, donde tenemos miles de manuscritos anteriores que están conservados y que son de data científica ciertos? Ahora, ¿yo le puedo probar científicamente que Dios existe? No, pero tampoco me interesa saber. Porque si yo trato, Bonhoeffer Paul Tillich decía que tratar de probar la existencia de Dios, en cierta manera, es negar a Dios. Porque usted no puede probar lo que existe, usted lo cree o no lo cree, pero el argumento no va a ser mío. Si usted discute conmigo y usted es ateo y me dice, no, Dios no existe, por favor, pruébeme cómo usted cree que Dios no existe. Nosotros, cristianos, debemos ponerle toda la carga de la prueba a los que no creen. Y le puedo asegurar, dejar que ellos se enreden en explicar cómo es que Dios no existe, y le vamos haciendo más preguntas y más preguntas y más preguntas, hasta que llegan a la conclusión, no, sí, tiene que haber algo superior, algo que, aunque yo soy participante de eso, no está dentro mío. Yo no soy Dios. Ese es un problema que tenemos en la sociedad hoy en día. Poder responder adecuadamente porque no conocemos qué es la Biblia. La Biblia, querido mío, no es un libro de historia, tiene historia, pero no es un libro de historia. No es un libro de geografía, por supuesto que tiene datos geográficos, pero no está escrita para darnos conocimientos de geografía. Tiene poesía, tiene varios géneros literarios, pero la Biblia está dada para revelarnos de Génesis a Apocalipsis todo lo que Dios tiene para nosotros. Y acá
voy entrando al punto realmente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 160, que la suma de tus palabras es la verdad. Atienda esto, la suma de tus palabras es la verdad. De Génesis a Apocalipsis, cada versículo, la suma de tus palabras. Hoy en día, que estamos trabajando tanto en discutir temas de familia, que se ponen en el debate de la sociedad como que si es una enseñanza de la Biblia, si el matrimonio es bíblico, si no es bíblico, si Jesús en algún momento condenó al homosexualismo, no a los homosexuales, porque hay que hacer una gran diferencia entre la práctica y el ser que lo practica. Entonces yo le pregunto a usted, en el Apocalipsis, ¿quién está hablando? Es Jesús, usted véalo en palabras en rojo. Vaya a Apocalipsis 20 y dése cuenta de quién les está hablando a la iglesia. Entonces, porque no está en el Evangelio específicamente, pero ¿sabe por qué no contestamos esto? Porque a veces no conocemos de la Biblia. Pero la palabra de Dios nos dice que la suma de tus palabras, todo lo que Dios reveló, y acá hay un tema muy importante, que iglesia se lo tengo que decir, hermanos, se lo tengo que decir. Si hay alguna enseñanza que se está predicando en la iglesia, y lamentablemente dentro de la iglesia evangélica se están predicando muchas doctrinas erradas. Si hay alguna enseñanza que no tiene sustento en la palabra y que pareciera ser una revelación nueva, no importa quién la haya dicho, no es de Dios. Porque la palabra de Dios dice, la suma de tus palabras es la verdad. Y el libro se terminó de escribir en el Apocalipsis. Ahora, por supuesto que el Espíritu Santo puede darme hoy una visión nueva, una visión fresca, puede darme una inspiración a mi persona y yo usarla para uso personal, donde digo, aquí Dios me está hablando a mí, a Esteban, en mi corazón. Pero yo no puedo hacer doctrina de eso. La doctrina tiene que estar contenida entre Génesis y Apocalipsis. Lo básico tiene que estar contenido en la palabra escrita. Y como dice Neil Anderson, si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Entonces, por más que yo ostente una autoridad, me pare en un púlpito y diga algo que no está en la Biblia, yo, querido mío, le estoy diciendo una herejía. Usted tiene que comprobar, por eso es importante la lectura de la Biblia, porque usted tiene que comprobar qué es lo que Dios está diciendo y chequear, contrastar. El apóstol Pablo lo dice en Tesalonicenses 5, al final del capítulo, cuando hace el cierre maravilloso de, digamos, de las mayores relaciones humanas, donde dice, consideren a sus hermanos, estímenlos por la obra que hacen, agradézcanles, esmérense por ser mejores. Dice, no desprecien la profecía. Por supuesto que no hay que despreciar la profecía, pero dicen, sométanla a la palabra, sometan la prueba. Entonces, fíjese, si es verdad no es nuevo, si es nuevo no es verdad. Nosotros tenemos que contestar inteligentemente, y si somos el pueblo de la palabra, tenemos que contestar con la palabra. Pero en muchos lados se está dejando, aún en la iglesia, de leer la palabra de Dios. Ahora, yo puedo darle el mejor curso de motivación si me preparo, pero realmente si yo no leo la palabra, no le puedo decir lo que Dios piensa de una situación en particular a su vida. Y otra cosa, ¿por qué usted no le da chance a Dios a que le hable a su corazón? Que entre por la mente, como decía Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, cuando le preguntaron sobre la definición de la poesía. Le dijeron, ¿qué es la poesía? Y él dijo, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Se lo repito, un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Es un pensamiento, algo intelectual, un concepto entra a mi mente, pero yo lo bajo al corazón. Usted a la palabra de Dios no se la puede quedar en la mente, usted la tiene que bajar al corazón. Y después de bajarla al corazón tiene que regurgitarla como hacen los rumiantes y traerla a la boca para convertirla en una acción viva. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque yo por fe acepto lo que me entró en la cabeza, lo bajé al corazón, lo procesé, pero después eso requiere alguna acción de mi parte. Yo no puedo decir que soy un practicante y estar todos los días pecando obstinadamente. Yo sí peco, yo también peco. Yo pido perdón, me arrepiento, sigo adelante. ¿Se entiende?
Yo no tengo que ir, puedo confesar mis pecados y dice la palabra que debo confesar mis pecados para volver a estar lleno del Espíritu Santo, pero el acto sacramental es entre Dios, yo y los hermanos con quien he pecado. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Pero eso, ¿cuándo pasa? Cuando usted agarra la palabra de Dios, cualquier Biblia que usted tenga, no importa si usted es un hermano católico y está leyendo la Biblia con los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos no contienen doctrina canónica o deuterocanónica. Eso es una idea. El problema doctrinal que a veces nos divide entre denominaciones o entre ramas del cristianismo, ortodoxo, protestante, católico, es la tradición que hemos venido practicando. Pero nosotros, los protestantes, somos el pueblo de la palabra. Pero la palabra se está dejando de leer. O a veces la leemos por versículos solamente y por partecitas. Y hacemos doctrina y nos quejamos si en una Biblia le sobra o le falta un versículo. Mire, si yo tengo que fundamentar mi doctrina en el versículo X, tengo una doctrina muy pobre, porque dice la palabra que la suma de tus palabras es la verdad. O sea, tanto amó Dios al mundo, eso que se revela en Juan 3:16, de que tanto amó Dios al mundo, eso se venía gestando desde el Génesis, querido mío. Y llega hasta el Apocalipsis. Empezamos en un jardín en completa comunión con Dios. Y vamos a terminar en el mismo jardín del Edén, en el paraíso, en completa comunión con Dios. Empezamos comiendo en un lugar donde estaba el árbol de la vida y vamos a estar terminando en el Apocalipsis en el mismo lugar donde está el mismo río y el mismo árbol de la vida, pero en una creación nueva. Y eso solamente se acepta por fe si usted cree que la palabra de Dios es totalmente divina, o sea, viene totalmente de Dios, revelada, inspirada por Dios a los escritores. No vino un ángel que bajó y... No. La palabra fue revelada durante muchos años, más de 4.000 años, más de 40 autores diferentes, con algunos con 700 años de distancia entre unos y otros hablando exactamente de lo mismo. Isaías hablando 700 años de Cristo, de lo que iba a pasar con Cristo y que se cumplió con Cristo. ¿Usted me entiende? Esa palabra, nosotros la creemos como palabra revelada, la leemos, la bajamos al corazón y la convertimos en acción. Porque Dios vino a encontrarnos a través de su palabra y a través de la persona de Jesucristo. Estábamos hablando de la centralidad de la palabra en las decisiones, en la vida, en la sociedad. Y decía yo que a veces nosotros somos un poco tibios en cómo defender la cuestión de fe. Y la conclusión sería esta: yo no necesito probar que Dios existe. Yo creo que Dios existe, pero no tengo que demostrarle a nadie. Ahora, sí tengo que proclamar la palabra de Dios, sí tengo que compartir con otros quizás el testimonio mío. No agarrar a la gente a bibliazos y decirle sos un pecador, te vas a ir al infierno. Eso, querido mío, no convence a nadie. Déjame contarte el testimonio de Lee Strobel. Lee Strobel es un periodista, un abogado muy reconocido y cubría la sección de noticias judiciales en el Chicago Tribune. El nombre te lo dirá Strobel. Él viene de tradición judía. Es un hermano ahora, pero que fue judío toda su vida. Imagínate ahora esto, pone Chicago, Norteamérica, judío, abogado, tribunales, o sea, tenía todos los componentes para ser ateo y para no creer. Como les decía en el segmento anterior, hace falta más fe para no creer que para creer. Usted tiene que disponerse a no creer, porque la evidencia, como estábamos viendo y como les decía, sol, luna, estrellas, árboles, agua, la vida, dan evidencia de la creación de Dios. Lo que pasa es que alguna gente cree en que el sol es Dios o se quedaron muy abajo, se quedaron en el medio. Mirando a Dios a través de las estrellas, se quedaron en las estrellas y no se dieron cuenta que Dios creó las estrellas. Y ese es el verdadero problema. El problema del siglo XXI, de esta posmodernidad que estamos viviendo, como decía Samuel Vila, no es que la gente no cree, la verdad es que cree en cualquier cosa, pero la gente está desesperada por creer. Y está buscando al Espíritu, y está buscando espiritualmente. Y por ahí busca en el lugar equivocado. Por eso nosotros no podemos juzgar. Y sí tenemos que presentar la verdad, que es una verdad. No hay varias verdades, hay una verdad. Y entonces les decía esto. Un día llega la esposa de Lee Strobel a la casa y le dice: amor, me convertí al cristianismo. Imagínense una judía convertida al cristianismo.
para un ateo, judío, para un profesional, para un hombre rico, que venga su esposa y dijo, se enloqueció la vieja, se enloqueció. ¿Cómo va a ser? Y empezó a hacer todo un argumento científico forense para demostrar la inexistencia de Dios. Hizo un argumento como abogado y puso un juez imparcial, puso un abogado defensor y puso él el papel de la parte acusadora, la fiscalía. Entonces, el defensor estaría probando y él preparaba los argumentos para los dos casos, el por qué sí y el fiscal el por qué no. Esto dio origen a un libro que se llama, se lo recomiendo, lo publicó hace unos años atrás, Editorial Vida, y se llama El caso de Cristo. Y hay una Biblia también de la Nueva Versión Internacional, El caso de Cristo, que tiene todos estos argumentos científicos forenses. Y él después, entonces toma, por ejemplo, el caso de que si Jesús caminó por las aguas, si entre él había algún ladrón, si Jesús fue un personaje de real histórico que apareció en la historia, si Jesús realmente resucitó, ¿dónde lo enterraron a Jesús? ¿Cómo fue que pudo remover una piedra tan grande? Si esto no hubiese sido un argumento, si las mujeres no se hubiesen ido a la tumba equivocada. Y todos esos argumentos los fue rebatiendo en términos forenses y al final, él lo cuenta en su libro, termina un día a las 12 de la noche con una taza de café, entregando su vida a Jesús, diciéndole, Señor, yo no tengo fe suficiente para creer de que vos no existís. Y a partir de ese momento hizo un cambio en su vida. Habló con su esposa, pero lo más interesante que el autor cuenta es que unos meses después, su hija de 12 años le dijo, papá, yo quiero tener el mismo cambio que vos tuviste en tu vida porque se notaba. ¿Te das cuenta de esto que yo te hablaba recién de bajar de la cabeza al corazón? Uno no puede ser cristiano intelectual, porque la fe se vive en el órgano más vital del ser humano, el corazón, el órgano que da vida y que sostiene y que genera y que envía todos los pensamientos. Entonces su hija se convirtió también al Señor. Y esto es magnífico. Pero también te concluía, ahí te dije que hace falta más fe para no creer que para creer. Pero también te concluía, y ahora vamos a hacer una parte de humor. A todos nos gusta el humor. Y yo tengo en mis seminarios algunos chascarrillos que uso, diciendo cómo la gente, a veces, por tener una Biblia, se piensa que es cristiana. No solamente eso, sino por tener una Biblia, empiezan a ver cosas en la Biblia que empiezan a aplicar de manera mal a la realidad, o empiezan a entender de una manera distinta a la que deberían entender. Y empiezan a usar la Biblia como un horóscopo. Hay gente que se convierte a Dios, empieza a usar la Biblia y lee la Biblia como antes leía en el periódico el horóscopo. Esto me hace acordar a un hombre que venía a la iglesia súper apesadumbrado y llegó lleno de convicción de pecado, pero tan mal se sentía, tan atormentado estaba con sus pecados que tenía la idea de quitarse la vida. Entonces en la iglesia le dijeron, no hermano, a usted lo que le hace falta es leer la palabra de Dios. Y le dieron una Biblia, pero no le explicaron cómo usarla. Y como él venía de un lugar donde todas las mañanas buscaba en el horóscopo para ver qué es lo que tenía el horóscopo para ese día, empezó a usar la Biblia de esa manera. Se acostó a la noche del día que le regalaron la Biblia y dijo, mañana a la mañana voy a abrir la Biblia y voy a ver qué tiene Dios para mí. Acuérdense, este era un hombre que estaba totalmente acongojado, apenado por la vida que venía llevando. Entonces, a la mañana siguiente agarra la Biblia, abre la Biblia, pone el dedo y dice, el versículo que le había tocado dice, la paga del pecado es la muerte. Se quedó procesando la información todo el día triste diciendo, pero Dios tiene que tener algo mejor para mí, Dios me tiene que dar una respuesta, Dios tiene que tener una promesa. Se va a dormir, al día siguiente abre la Biblia nuevamente, hace el mismo ejercicio, pone el dedo en un versículo y dice el versículo, el impío no merece vivir. ¿Se imaginan cómo pasó ese día ese hombre? Llegó a la noche y dijo, Señor, yo ya no puedo más, me voy a quitar la vida porque no merece que yo viva. Al día siguiente abrió la palabra para decir, el Señor me va a cambiar hoy, y pone el dedo en el versículo, y el versículo que agarra es el que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y nunca más se supo del hermano en la iglesia. ¿Se da cuenta cómo usted no puede leer la Biblia como un horóscopo? Tampoco puede usar la Biblia como excusa.
Hay mucha gente que se excusa en la Biblia o busca para sentirse mejor, para sentirse más alto, y esto puede parecer un chiste, pero a veces no es un chiste. Lamentablemente, muchas veces no es un chiste. Y este era un hijo de unos 16 años, ya estaba con edad de conducir un coche. Y viene y le dice al padre, papá, necesito que me compres un carro. Y el padre le dice, muy bien, yo te voy a comprar un carro, pero con 3 condiciones. La primera condición es que levantes las notas en el colegio. Tu nivel académico no es bueno, tiene que levantarlo. La segunda condición que quiero ponerte para regalarte el carro es que empieces a leer la Biblia. Tenés que leer la Biblia, no podés vivir ajeno a lo que Dios te dice en la palabra de Dios. Y la tercera condición, querido, que te quiero poner es que te cortes el pelo. Tenés el pelo demasiado largo para mi gusto. Pasaron unos meses, 6 meses, y el chico viene y le dice, papá, dice, ya estoy listo para el carro. Y el padre le dice, vení, sentate. Y le dice, la verdad, sí noté que mejoraste muchísimo en el colegio. Tus notas cambiaron. También noté que realmente estás leyendo la Biblia todos los días. Te felicito por eso. Dice, pero ¿sabes qué, querido? Me doy cuenta que todavía usas el pelo largo. Entonces el chico quiso usar la Biblia de excusa y le empieza a decir, pero ¿sabes lo que pasa, papá? Dice que leyendo la Biblia me di cuenta que Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista, papá, hasta Jesús, papá, todos usaban el pelo largo, papi. Y el padre lo mira y le dice, y sí, ¿no notaste también que todos andaban de a pie? Nunca le pongas excusas a Dios basadas en la palabra de Dios, porque eso es un problema. Otros le empiezan, no sé si usted notó, que hay algunos cristianos que se creen que el sello de ser cristiano es el nombre que le ponen a sus negocios. Entonces le ponen, por ejemplo, Clínica Neuropsiquiátrica El Gadareno. ¿Se imagina usted una clínica con ese nombre? O Óptica Bartimeo. No, mi amigo, la Biblia no la puede usar usted solamente. O los lemas de los negocios. Fábricas de guantes de box hechos 20, más vale dar que recibir. ¿Cómo le va esa? O transporte escolar, Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Esta puede ser un poquito más fuerte, pero estamos en horario bueno. Cirugía estética, 2 Corintios 5. Las viejas pasaron, son todas hechas nuevas. O funeraria, Filipenses 1:21. Para mí, el morir es ganancia. Imagínense manejando la Biblia en ese sentido. Pero muchos hermanos lo hacen. Hay algunos que ponen nombres bíblicos, pero que no viven la Biblia. Hay algunos que dicen que van a la iglesia, pero que no viven la palabra de Dios. Y eso es un problema. Quiero decirte esto. La palabra de Dios, en la misma palabra lo dice, acuérdate que te dije Salmo 119, 160, la palabra, la suma de las palabras es verdad. En Isaías se nos dice que la palabra de Dios es permanente. ¿Y qué aplicación tengo para esto? En un mundo que está cambiando, con circunstancias cambiantes, en un mundo que se está debatiendo entre el bien y el mal, donde la seguridad no se puede encontrar en ningún lado, ni siquiera en el banco, porque los bienes a veces se convierten en males y desaparecen. La palabra de Dios permanece, es la brújula perfecta, es el punto perfecto para solucionar los problemas de nuestra familia, para solucionar los problemas de nuestro matrimonio, para solucionar los problemas del valor de la integridad, del valor en nuestro trabajo, de la productividad. La palabra de Dios ya nos da un montón de cosas en ese sentido. Pero además de todo esto, la palabra de Dios es simple. Los seres humanos tratamos de complicar las cosas. Los seres humanos tratamos de hacer que la palabra de Dios no se entienda. A veces hasta nos gusta. Nos gozamos de que solamente puedan los pastores hablar de la palabra de Dios. Y hablamos en la palabra de Dios en un idioma que Dios hoy no usaría para comunicarse. Dios, déjame decirte esto, desde el principio fue un Dios comunicacional. Él manejó la virtud del lenguaje mejor que nadie. Jesús usó parábolas, usó historias, usó alegorías, usó imágenes para poder enseñarnos el verdadero sentido de la palabra. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que ver que Dios nos quiere hablar de una manera sencilla. Por eso yo digo, no hay una Biblia mejor que otra. No le pongamos misterio a la cosa. Yo no creo que haya ninguna Biblia mala, creo que hay Biblias distintas. Y creo honestamente que la Biblia
debemos usar más de una Biblia, más de una versión de la Biblia, si queremos realmente sacarle riqueza al texto. Porque en el proceso de la traducción, cada traductor le pone una parte, no de interpretación, pero de alguna manera de un punto de vista al texto. Cada uno mira desde un punto de vista diferente. Por eso usted a veces dice, bueno, pero ¿por qué en 3 evangelios se dice una cosa y en el 4 se dice otra? Es porque el biblista que está escribiendo ese otro evangelio lo estaba viendo desde un punto de vista diferente, no lo estaba viendo desde el punto de vista de todos de los demás evangelistas. Por eso entre algunos de los evangelios hay algunas frases que en unos están y en otros no están en los originales, en las copias más cercanas a los originales. Y por eso un buen traductor, una Biblia moderna, tiene la obligación de marcarle al lector de que esto nunca estuvo, que por ahí lo puso un copista para equiparar los textos de todos los evangelios. Pero toda versión es buena. Usted tiene que leer la Biblia que le haga hablar a Dios a su corazón, que le ayude a bajar la palabra de la mente al corazón, que usted pueda entender lo que Dios está diciendo. Y lo próximo que quiero decirle es esto. Ya le dije, la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es simple, la palabra de Dios, querido mío, es para todos, es pública, por eso no puede estar escondida. Por eso no se la podemos dar solamente a un grupo de biblistas, a un grupo de expertos, gracias a Dios por ellos. Porque si no fuera por ellos, yo que no hablo hebreo, arameo o griego, no podría entender la palabra. Pero no se la puedo entregar diciéndole que esto es para uso de ustedes solamente. No, eso pasaba antes y todavía en algunas denominaciones pasa, donde la gente piensa que leer la palabra los enloquece o que las palabras las tienen que leer los sacerdotes, que ellos son los iluminados. No, la palabra de Dios, Dios te la dio para vos, para tu corazón. Si hay un logro de la reforma protestante que Lutero consiguió, fue traducir la versión de la Biblia a un lenguaje común de la gente, que fue el alemán en ese entonces, y hacer que la gente entendiera la palabra de Dios, y por eso fue perseguido. Porque se paró a decir, no, la verdad escritural, que es solo palabra, solo fe y solo gracia. No hay nada mejor que la palabra de Dios para explicar la misma palabra de Dios. Por eso te decía, la suma de las palabras es la verdad, lo que está entre Génesis y Apocalipsis. Yo no necesito recurrir, aunque hay herramientas muy buenas, diccionarios, manuales, enciclopedias, pero yo tengo que leer la palabra de Dios haciéndole preguntas a Dios. Preguntarle esto que se dijo, ¿cuándo se dijo? Por ejemplo, ¿a quién se le dijo? Y ahora le pregunto, ese es el sentido histórico del texto, uno de los sentidos del texto, que es el entorno. ¿Cuándo se escribió? ¿A quién se escribió? Y la otra pregunta es, ¿qué quería decir Dios cuando escribió esto? Y ahora le hago la última pregunta, es, ¿y qué quiere decir esto para mí? Ahí es donde bajé la palabra de la mente al corazón y hago la aplicación que puede transformar mi vida. Yo tengo que leer la palabra de Dios preguntándole, Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Y eso nunca va a ser para crear una doctrina. Cuando ya les decía, se pare una persona y decir que recibió la revelación de un ángel y que era tan buena la revelación que Dios no la puso en la Biblia para dársela a través de él, le está mintiendo, querido, le está mintiendo, querida. No se deje engañar. Toda la verdad que un cristiano necesita conocer está contenida en la palabra de Dios y está de alguna manera sumarizada en el credo de los apóstoles, que usted en algunos lugares todavía sigue recitando y que yo lo recuerdo, tiene que recordar para empezar a darle fundamento a su vida. La palabra de Dios es pública, es para que se proclame en parques, para decir, Dios me cambió la vida, Dios tiene para mí esto, Dios quiere que yo siembre de esta manera. El otro día un hermano en la Patagonia, Argentina, me dice, pastor, ¿qué me puede usted decir del diezmo? Porque resulta que el diezmo está en el Antiguo Testamento, pero no está en el Nuevo Testamento. Claro, este era alguien que estaba enseñando algo en contra del diezmo. Yo le digo, hermano, usted tiene razón. En el Nuevo Testamento no se habla específicamente del diezmo, pero acuérdese esto, en el Antiguo Testamento el diezmo era el 10%, en el Nuevo Testamento a Dios le pertenece el 100%, no el 10%, y Dios nos deja vivir con el 90% restante.
Entonces, nosotros tenemos que ver en contexto. Jesús vino y obviamente nuestro punto de vista cristiano es neotestamentario, no del Antiguo Testamento. Nosotros ahora vemos el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús puso al centro? Y él dice, yo vine a cumplir la ley, no a abolirla, pero también a agregarnos un mandamiento más grande que dice amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento, el único mandamiento nuevo. No abolió, nos dio uno nuevo que es superlativo a todos los otros. ¿Cómo aplico yo los mandamientos hoy? ¿Con amor? Dice Pablo en Corintios de que yo puedo ser el mejor cristiano, mejor teólogo, el mejor biblista, el mejor pastor, el mejor predicador. Porque si no tengo amor, no soy absolutamente nada. ¿Cómo tratamos a la gente que viene a nuestras iglesias? ¿Cómo ayudamos a crecer a la gente? ¿Cómo les abrazamos? ¿Hacemos guetos adentro de las iglesias? A veces, queridos míos, hacemos guetos dentro de las iglesias. Pero la palabra de Dios es pública. Desde el comienzo, desde la creación, Dios habló y habló a través de la palabra. Pero hoy estamos dejando de leer la palabra. Quiero decirte algo. Esto ya había pasado en la antigüedad. Si tú te vas al Antiguo Testamento, vas a leer entre las crónicas de los reyes que hubo un rey llamado Josías, un rey muy joven, 12 años cuando subió al trono, 14 años cuando pasó este acontecimiento que te voy a decir. Vienen unos funcionarios del templo, funcionarios del rey, y le dice, Majestad, hemos encontrado unos rollos llenos de polvo. Y aquí viene la primera reflexión. ¿Cuándo algo se llena de polvo? Usted, señora, lo debe saber en la casa. Algo se llena de polvo cuando no se usa. Y esos manuscritos eran los rollos de la ley. En ese entonces, el rollo de la ley era la palabra de Dios. Y este rey los desempolvó y los hizo leer a toda voz en el templo y le hizo pedir perdón a la gente. Pero quiero ir a este punto central. Hermano, ¿sabes dónde encontraron los funcionarios el rollo de la ley empolvado? Adentro del templo de Dios, en el salón de los ujieres, haciendo unas modificaciones en los salones. En uno de los salones encontraron algo muy empolvado y era la Biblia de ese entonces. Y eso nos está pasando a nosotros. A veces en nuestros templos no proclamamos la palabra de Dios. Proclamamos lo que dice tal o cual autor, que eso es bueno para edificarnos, pero para proclamar desde un púlpito, yo tengo que trabajar con la palabra de Dios. Qué privilegio fue estar con ustedes hoy en este programa especial de la programación de Asoma Visión, mi casa hermana aquí en el Ecuador, un canal de comunicación, un canal de noticias, un canal de entretenimientos y de divulgación de valores para la familia, hechos para todo el público, como unos hermanos cristianos hermosos. Voy a concluir el tema que estábamos hablando de la aplicación de la Biblia. Es importante que nosotros sepamos, como les dije, que la palabra de Dios no es escondida, la palabra de Dios es para todos aquellos que creen, que la palabra de Dios es pública, que la palabra de Dios es sencilla, que la palabra de Dios debe ser proclamada con libertad y que la palabra de Dios debe entrar a través de la lectura al proceso del corazón y después hacerla acción. Si nosotros no convertimos en acción lo que Dios está hablándonos, definitivamente no podremos dar buenos testimonios. Pero vamos a quedar en cristianos intelectuales. Necesitamos ser cristianos que vivan la palabra. Quiero concluir con esta reflexión. No hay nada mejor que la palabra para explicar la palabra. Tenemos hechos en la Biblia que marcan específicamente esta enseñanza. El día de la resurrección estaban 2 discípulos apesadumbrados, caídos, frustrados, pensando que todo lo que habían creído, con quien habían caminado durante 3 años, todo su sistema de creencias, todo su sistema de valores, toda su fe, había dejado de estar en la cruz, había desaparecido y había sido enterrada, puesta en un lugar limpio, sin usar, y no iba a ser usada nunca más. Ellos iban camino de Emaús, como muchos de nosotros estamos caminando hoy, camino de Emaús. Pero tuvieron un encuentro nuevo con Dios. Resulta que Dios mismo, en Jesús resucitado, se acerca y se pone a caminar con ellos.
Dios siempre está dispuesto a caminar con nosotros. Para eso nos envía su palabra, para darnos entendimiento. Pero estos discípulos estaban cegados, ellos estaban abrumados con sus cosas y no entendían que Dios había venido a su encuentro. Ese es el primer acercamiento a Dios. El primer acercamiento a Dios siempre es que Dios viene a nuestro encuentro. Y nosotros por ahí, con Dios caminando al lado nuestro, seguimos preocupados en nuestras cosas, seguimos andando. No entendemos que el que está caminando con nosotros es Dios y que nos está hablando. Y Jesús empieza a caminar con ellos. Y ellos empiezan a decirle, pero ¿acaso sos el único que no te das cuenta lo que nos pasó? Y Jesús les dice, ¿de qué están hablando? Pero ellos no sabían que era Jesús. Y ellos empiezan a contarle su problema. Hablamos del Nazareno, de Jesús de Nazaret, que un hombre justo, que creyó, que nos inspiró, que nos levantó, que caminó con nosotros, que nos dio enseñanza, que nos alimentó, que hizo milagros, pero fue crucificado. Y dice la palabra de Dios que después de ese primer acercamiento de Jesús, Jesús hace un segundo acercamiento con ellos y empieza a recitarle la palabra desde Moisés hasta el presente. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo podía haber dicho, ese soy yo, pero él prefirió no hacerlo. Él prefirió revelar su existencia. Él prefirió revelar su compañía. Él prefirió revelar su cuidado por estos discípulos, empezando a recitarle desde Moisés en adelante. Les recitó toda la palabra. Les habló de los profetas. Les habló de las cosas que se habían dicho de él. Les habló del propósito supremo del Padre de tener una familia. Y dice que cuando llegó al lugar, hizo como que se iba. Estas son las cosas que me fascinan de Jesús. Jesús como que hace de cuenta de que nos da la libertad de que nosotros lo invitemos. Y le dijimos, Señor, dijeron esto sin saber quién era, no te vayas. Y lo invitaron a cenar. Y cuando lo invitaron a cenar, y él parte el pan, que ese es el acercamiento del alimento de la palabra. Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús, pero ya Jesús no estaba. Él siguió de largo. Él tenía que recorrer otros tantos caminos, como sigue recorriendo hoy, otros tantos caminos para encontrarte a ti. Quizás que estás en una ciudad apartada, pero él está caminando en el sendero. Y él va a producir el encuentro y por ahí vos no te das a dar cuenta, porque estás preocupado por las cosas de hoy. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a sanar esta enfermedad? ¿Cómo haré para pagar mis deudas? ¿A dónde iré a vivir? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué hago con la violencia? ¿Con el descrédito? ¿Qué hago con todo lo que se viene en contra de mi vida? ¿Con todos los ataques? Estamos abrumados y seguimos caminando y no nos damos cuenta que Jesús se acerca a nosotros y nos dicen, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Él hizo todo para bien de nosotros. Que a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Que a los que aman a Dios, cualquier adversidad se va a convertir en bendición. Que Dios puede hacer que la situación cambie. Que yo todo lo puedo en Cristo, si sé que Él es el que me fortalece, porque la palabra dice que Él me fortalece. Y entonces ahí es cuando lo invitamos a entrar a nuestra casa. Dice en Apocalipsis, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, hablando en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, toc, toc, toc. Estoy llamando a tu casa. Y dice el Señor que si alguien siente en su corazón, viene, abre la puerta, entonces dice, yo entraré, cenaré con Él, habitaré con Él. Y sabés que cuando Dios viene a nuestra mesa, se cumple lo que dice el Salmo 23. David diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero también declara, Él hace mesa, pone un banquete, sirve un banquete enfrente de todas las personas que me critican, que me abruman, que están hablando mal de mí, que me angustia. Él pone un banquete enfrente de mis angustiadores. El Señor se hace ver que está evidente en nuestra vida, pero nos falta ese proceso, que es
abrir la puerta y dejarlo entrar. Y quiero despedirme con esto. Otro ejemplo en las mismas escrituras, donde la misma escritura explica la vivencia real de Jesús. Después de que Jesús ascendió al cielo para estar sentado a la derecha de Dios Padre y de allí venir a juzgarnos a todos nosotros, a los vivos y a los muertos. El Señor se había ido y los discípulos estaban esperando. Pero resulta que había un discípulo que se llama Felipe y que dice la palabra en Hechos 8, si usted quiere puede leerlo después del 25 en adelante, urgido en el Espíritu Santo, urgido por el Espíritu Santo. A veces Dios nos pone una carga y nos dice, levántate y anda a ver a Juan, levántate y anda a ver a Pedro, levántate y ve a ver a María, a Raquel, a Julio, a Ignacio, a quien fuera. Y nosotros somos desobedientes, pero Felipe obedeció. Felipe se levantó y dice que urgido por el Espíritu Santo, fue al camino entre Jerusalén y Gaza, camino que era de la salida de la ciudad de Jerusalén, y se encuentra a un etíope eunuco. Esto lo relata la palabra de Dios. Y dice que Felipe se pone a caminar otra vez en el camino. Siempre Dios nos alcanza en el camino. Se pone a caminar debajo de la carroza donde iba subido el eunuco, y la palabra nos dice que el eunuco venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Y entonces Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco hace esta declaración que quizás podemos hacer muchos de nosotros. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿De qué está hablando el profeta aquí? Estaba leyendo el rollo de Isaías, cuando decía que como cordero sin pastor fue llevado a la cruz, atormentado, matado, sacrificado. ¿De quién habla el profeta? Dice, ¿de él mismo o de alguien más? Y dice que Felipe, fíjense qué detalle, comenzando desde el principio, volviendo a las Escrituras, le empezó a relatar todos los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta que le dijo, ese es Jesucristo. Esto había pasado días atrás. Habían sacrificado al cordero y este eunuco no sabía por qué había ido a adorar en la Pascua a Jerusalén. Pero fíjense esto, no era un hombre que le faltaban recursos, era un ministro de la reina Candace de Etiopía. O sea, tenía una posición como decir hoy un secretario de Hacienda, un ministro de Economía, de la reina, de un reino de África, de Etiopía. Y había ido, tampoco le faltaba devoción, o sea, tenía poder económico y también tenía devoción, porque había ido, dice la palabra, 5.000 kilómetros de ida y 5.000 kilómetros de vuelta para ir a adorar a Dios. Lo que él sabía de Dios, él iba a adorarlo, o sea, tenía devoción de adoración a Dios. Y tampoco le faltaba dinero, porque había comprado un rollo de la Biblia. Y comprar un rollo de la Biblia en ese entonces es como comprar de contado una casa hoy. Pero así todo, un hombre con educación, un hombre con recursos, un hombre con posición, no entendía la palabra de Dios. Hasta que se acerca Felipe y le dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Es esa la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Salir de nuestras iglesias, abordar a nuestros amigos, abordar a nuestras familias, invitarlos a leer la Biblia con libertad y después preguntarle, ¿te aprovecha esto que leíste? ¿De qué te sirve, hermano, leer la Biblia si no te transforma la vida? ¿De qué te sirve ir a un grupo religioso? Eso es religión. Lo que nosotros te pedimos es que le abras la puerta a Dios y que te dejes transformar con el poder de la palabra. Y entonces yo poder preguntarte, ¿te aprovecha, Rubén, lo que estás leyendo? Y que vos me digas, claro que me aprovecha. Cambió mi familia, cambió mi vida, cambiaron mis hábitos. Claro que me aprovecha. Esa es la respuesta que nosotros como iglesia debemos hacer hoy. Caminar con otros en el camino, mostrarles a Dios, pero dejar que la palabra les hable. No mi idea, no lo que yo tengo, sí la experiencia que yo viví. Sí invitarlos, mirá, probá esto, a mí me dio resultado, hacelo de esta manera. Léelo completo, no te encierres en un versículo solamente que te puede confundir. Lee
sobre todo el amor, sobre toda la redención, sobre toda la gracia. Algunos se quedan sin la mejor parte del Evangelio, que es el Nuevo Testamento, donde Dios se hizo hombre para morir en una cruz, declararnos limpios ante el Padre y ponerse en el cielo como abogado tuyo y mío, para que si algún día caemos, podamos pedirle perdón, levantarnos en el camino y empezar a caminar nuevamente con Él, con la llenura del Espíritu Santo, que nos haga decir, no ardía mi corazón, no ardía mi corazón. Querido, me despido desde este lugar hermoso en Ecuador. Será hasta la próxima. Gracias, amigos de Asoma Visión. Gracias a los que nos están mirando por las redes. Los amo, los bendigo. Un saludo grande de Esteban Fernández, presidente de Sociedad Bíblica Internacional Bíblica. Dios les bendiga.